Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Y mientras hablamos, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante. La gente dice que se pasa volando, y ahora se pasa volando, y ahora, aquí está Les Feldick. Estamos contentos de ver a todos de vuelta. Sé que han venido cerca y lejos. Y para nuestra audiencia de televisión, siempre recuerden que transmitimos estos programas en sucesión. Si alguna vez estás en el área de Tulsa el primer miércoles del mes, solo llámanos y haremos los arreglos para que puedas venir y ser parte de nuestra clase en el estudio. Constrúyelo. Amamos sus cartas y sus comentarios. Y solo alabamos al Señor por lo que Él está logrando a través de nosotros. Ahora de nuevo, para aquellos de ustedes en la audiencia del estudio, comenzaremos en Gálatas, capítulo 4, gracias, verso. Y supongo que debo seguir recordándole a la gente que todo lo que ha estado en televisión está disponible en video, audio y en los pequeños libros impresos que son palabra por palabra del programa, y si estás interesado en algo de eso, por supuesto, llámanos o escríbenos, te daré la información. Está bien, esto es un estudio bíblico y por eso nos gusta aprovechar cada minuto que podamos. Así que si miramos Gálatas capítulo 4, verso 1, ahora, nuevo, para un poco de repaso y contexto, Gálatas fue escrito a ese grupo de iglesias en Asia Menor que se llamaba Galacia, que estaba en el centro de Turquía, con el propósito preciso de corregir su regreso al legalismo. Y entonces creo que se convirtió en algo así como ahí tú. Era algo urgente para el apóstol Pablo, que ni siquiera esperó a que un secretario, y amanuense, supongo, es la palabra que usan para referirse a quien escribe por él, como lo hace en todas sus otras epístolas. Pero esto era tan urgente que tenemos que sentirlo. Él escribió esto con su propia mano, incluso a pesar de un problema en el ojo que todavía creo que era su espina en la carne. Y como hacen las personas ciegas, sin duda tuvo que escribir con letras grandes, gracias. Tú que ves con qué letras grandes escribo. Y creo que todo eso tenía que ver con su capacidad de no poder ver la letra pequeña, pero tuvo que, debido a su ceguera, escribir en letras grandes. Así que toda esta pequeña carta a los Gálatas está escrita con esto en mente, que no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y por supuesto sigue siendo apropiado hoy en día, porque la mayor parte de la cristiandad está tan saturada de legalismo que es muy difícil para las personas liberarse. Y sé que en tono de broma la gente me ha preguntado, bueno, ¿por qué crees que al Señor le tomó 3 años para mostrar a Pablo en ese retiro en Arabia todas las cosas de la gracia? Y dije, como dije en tono de broma, que probablemente le tomó 3 años y medio sacarle el judaísmo de encima, porque es simplemente la naturaleza humana que cuando estamos tan lavados de cerebro con religión y tradición, incluso como Pablo lo estaba en el judaísmo, todos hoy en día también están impregnados de legalismo de un tipo u otro. Y nos vemos más tarde. Número 1, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora la gracia, hazlo, recuerda, significa libertad, total, libertad. Pero de nuevo, siempre sigo eso con no es una licencia. Pero en lo que respecta a estar confinado, cualquier sistema legal, cualquier idea de que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, hemos sido liberados, todos ellos, y ahora a través del poder del Espíritu Santo, que por supuesto la ley no tenía nada, pero ahora a través del poder del Espíritu Santo, nosotros, bajo la gracia, podemos vivir y ser agradables a los ojos de Dios sin reglas ni regulaciones que nos digan lo que podemos o no podemos hacer. Y así, esta es toda la idea. Esta pequeña carta
verso 1 del capítulo 4 ahora. Digo, que el heredero, mientras sea un niño, no difiere nada de un sirviente o un esclavo, aunque él sea señor, con minúscula recuerda, aunque él sea señor de todos. Ahora, esto no proviene tanto del trasfondo hebreo o judío, sino del romano y el griego, y por supuesto Pablo utiliza todo el espectro cuando se trata de ilustrar y más. Así que ahora se adentra en la cultura griega y romana, no judía, en la que los romanos y griegos adinerados contrataban tutores, y el único propósito de estos tutores era preparar a ese niño, ese hijo legal, que era un heredero, pero mientras sea un niño no difiere en nada de un esclavo, a pesar de que, como dice, él sea señor de todos, lo que significa que era un heredero de sangre del padre, pero hasta que haya terminado su tiempo de tutoría, no tiene más autoridad en la familia que un esclavo heredero, el padre. Pero hasta que haya terminado su tiempo de tutoría, no tiene más autoridad en la familia que un esclavo. Y así, esto es lo que está ilustrando, que estos niños griegos y romanos estaban bajo la responsabilidad de tutores, aprendiendo, preparándose para el día en que, por supuesto, como ves en el versículo 2, este niño está bajo tutores y gobernadores hasta nuevo, no sabemos cuánto tiempo. No siempre fue así, estoy seguro. Pero aproximadamente cuando el niño era lo suficientemente grande para asumir responsabilidades familiares, responsabilidades de negocio, pero eso lo determinaba el padre, y el padre diría, está bien, tú te llevas a este niño mío y lo enseñas, lo tutoras hasta tal y tal edad, cualquiera que haya sido el caso. Y así estos niños romanos, griegos, estaban bajo estos tutores y gobernadores hasta que el padre estuviera satisfecho de que ya habían llegado al momento de convertirse en herederos plenos con el Padre. Ahora bien, entonces el versículo 3, esto muestra que es solo una ilustración, así, bien, de la misma manera, y así nosotros. Así que nosotros, cuando éramos niños, estábamos en el mar, éramos y en esclavitud, bajo los elementos del mundo. Ahora, por supuesto, pienso en el pronombre que en el 3, Pablo se está refiriendo a sí mismo, mar, y así que no está incluyendo a los gentiles per se, así que, pero judíos, que eran incrédulos, estábamos en el mar. Recuerda, el mundo gentil nunca estuvo bajo la ley de Moisés, solo los hijos de Israel. Y así, él dice así también, al igual que estos niños romanos y griegos estaban bajo la tutela de un tutor, el padre les prestaba muy poca atención. Así también, o de manera similar, Israel. Cuando éramos niños, es decir, bajo la ley, estábamos en, ¿cuál es la palabra? Esclavitud. Ahora sigo insistiendo en la gente, vivir bajo la ley es siempre una esclavitud. Es como dijo Pedro. De hecho, volvamos y miremos eso para que sepas de qué estoy hablando. Regresemos hasta el capítulo de los Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 15. Cuando Pedro finalmente se da cuenta, después de todas las pruebas y tribulaciones que los judaizantes le habían estado causando al apóstol Pablo, que su evangelio no era suficiente a menos que también se convirtieran en observadores de la ley, practicantes de la circuncisión, Pedro defiende a Pablo. Si no hubiera hecho esto, el evangelio de Pablo, el cristianismo, habría muerto. Dios es soberano y podría haber hecho algo diferente, pero si no hubiera sido por Pedro defendiendo que los gentiles, ahora sé que Dios es soberano y podría haber hecho algo diferente, pero como entendemos lo que está sucediendo aquí, si no hubiera sido por Pedro finalmente recuperando el sentido y defendiendo el hecho de que los gentiles podían ser salvos sin estar bajo la ley de Moisés, el cristianismo nunca habría sobrevivido. Pero ahora mira lo que dice Pedro, versículo 10. Ahora, por lo tanto, dado que los gentiles no están bajo la ley de Moisés, ¿por qué tentar o poner a prueba a Dios? Ahora míralo. Poner un yugo
sobre el cuello de los discípulos o de los creyentes. Un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros, incluso Pedro y los 11, tuvimos que soportar bajo las exigencias de la ley mosaica. Fue severo. He hecho ese comentario más de una vez. La ley era severa. Si realmente iban a cumplirla, tenía exigencias sobre la raza humana que eran casi imposibles de cumplir. Y la razón es que Dios tenía que mostrar a la humanidad que no había manera de que pudieran alcanzar su estándar de santidad y justicia. Así que la ley, como ves, se convirtió en un yugo que ni los antepasados en los días del Antiguo Testamento, ni los judíos de la época de Pedro, pudieron soportar. Muy bien, ahora entonces, cuando volvamos a Gálatas, vamos a ver antes de avanzar demasiado en el capítulo 4, que Pablo también se refiere a ellos como casi lo mismo, que eran mendigos, suplicando ser algo mejor de lo que eran. La ley no podía hacer nada para sacar a una persona de su pecado. Todo lo que podía hacer era convencerlo de su pecado. Recuerda, como hemos señalado tantas veces desde Romanos capítulo 3. Muy bien, entonces, versículo 3 de nuevo. Así que nosotros, como hijos de Israel, cuando éramos niños, cuando todavía estaban en esa economía del Antiguo Testamento y estábamos en esclavitud, bajo los elementos del mundo, es decir, todo el sistema mundial. Ahora tienes que recordar a Israel como nación cuando salieron de Egipto y habían estado rodeados de toda esa cultura pagana. Cuando Dios les dio la ley en el monte Sinaí, Dios no los sacó del mundo. Tenían que seguir viviendo, moviéndose, comiendo y durmiendo en medio de todo ese paganismo. Y así todo el sistema mundial seguía funcionando. A pesar de que Israel ahora estaba bajo la ley, en otras palabras, Dios no los transportó de repente a un mundo espiritual completamente propio, y por eso fracasaron tan a menudo, fracasaron miserablemente, y siempre fue por su incredulidad, pero, sin embargo, estaban en esclavitud bajo los elementos o las obras del mundo que los rodeaba. Y ¿cuánto tiempo habían estado bajo eso? 1500 años. Ahora recuerda, Abraham fue llamado de Ur alrededor, el 2000 antes de Cristo. 500 años después, 490, si quieres ser exacto. Moisés los sacó de la tierra de Egipto y Dios les dio la ley. Así que estás hablando en términos de alrededor del 1500 antes de Cristo, desde la entrega de la ley a Israel hasta el tiempo de Cristo, en lo que ahora nos referimos como U0. Así que hubo 1500 años en los que Israel trabajó bajo este yugo de esclavitud. ¿Sabes? Lo miras y no es de extrañar que estuvieran en una incredulidad tan profunda. Supongo que muchas veces simplemente se rindieron. De todos modos, no se puede mantener. Y por supuesto, eso es lo que hace el legalismo. El legalismo, creo, simplemente destruye el incentivo, porque eso es lo que... he tenido personas que han venido a mi clase donde han estado bajo algunos de estos objetivos, enseñanzas y predicaciones, y eso es lo que me dicen. ¿Por qué cuando era joven y escuché todo eso, simplemente pensé, ¿cuál es el sentido? No puedo estar a la altura de eso. Eso es lo que siempre ha hecho el legalismo. Y así, incluso Israel, el pueblo del pacto de Dios, ¿cuántas veces no cayeron en un pecado abyecto y en incredulidad? Y creo que la razón fue que simplemente no podían soportarlo, de todos modos no podían mantenerlo. Está bien, pero ahora en el versículo 4, ¿cuál es la primera palabra? Como escribió una señora y ella dijo, pero luego, entre paréntesis, dice una de tus palabras favoritas. Bueno, de hecho lo es, porque si no fuera por el lado opuesto de todo esto, ¿dónde estaríamos? Bueno, estaríamos de vuelta donde ellos estaban, y así, a pesar de que Israel había estado 1500 años bajo la ley, en esclavitud, pero el lado opuesto, de repente Dios intervino y cambió el formato. Ahora, ha pasado mucho tiempo desde que ensayé esto,
Espero que mi audiencia se dé cuenta de que a medida que avanzamos a través de la historia humana, cuántas veces Dios cambió el formato por completo. Aunque Él mismo nunca cambió, sin embargo, el formato estaba cambiando. Siempre me gusta volver hasta el jardín del Edén. Jardín del Edén. Vivir era totalmente diferente a como era fuera del jardín, ¿no? Todo lo que tienes que hacer es detenerte y pensar cómo era la vida en el jardín. Oh, era fácil. Sin pecado, sin oposición, sin malas hierbas, sin espinas. Era simplemente un estilo de vida hermoso. ¿Cómo era después del jardín? Justo lo contrario. De repente ahora se enfrentan a toda la oposición de la naturaleza. Malas hierbas, cardos, espinos y insectos espinosos. Y esa fue la maldición. Totalmente diferente. ¿Pero había cambiado Dios? No, Dios no había cambiado. Está bien, entonces tomas toda esa economía hasta el diluvio. Luego viene el diluvio y Noé y su familia salen del arca. Y de nuevo me gustaría hacer la analogía. ¿Era lo mismo después del diluvio que antes? ¿Por qué, cielos, no? Todo es diferente. La economía completa de Dios para el hombre ahora iba a establecerse de manera diferente. Mientras que antes del diluvio no había ley ni orden, no había un sistema de adoración prescrito y no podían comer carne. No mataron nada para comerlo. Comieron de todo lo que crecía de forma natural, pero ahora, tan pronto como salieron del arca, ¿qué les dijo Dios? Ahora puedes matar y comer todo lo que se mueve y vive. Es para que tú lo disfrutes. Y puedes matar y comer. Pero también instituyó, por supuesto, la pena de muerte. Porque el hombre que mata a otro hombre, él debe ser condenado a muerte. Una economía completamente nueva. ¿Ha cambiado Dios? No, un poco. Está bien, entonces llegamos de nuevo a la llamada de Abraham. Dios hace algo totalmente diferente, sin jamás cambiarse a sí mismo. Y ahora Abraham, o Dios, le dice a Abraham, voy a hacer de ti una pequeña raza de personas. Voy a dejar que la gran mayoría siga su camino. Pero voy a trabajar a través de esta pequeña nación que surgirá de ti y de tu esposa. Y así, todas las profecías, las promesas que Dios le hizo a Abraham, aunque tardaron 500 años en cumplirse, ahí están. Y la nación de Israel hace su aparición y luego Dios hace algo de nuevo, totalmente diferente. ¿Qué hizo? Póntelos bajo la ley. Póntelos bajo la ley. Ahora escucha, eso fue algo totalmente diferente de cualquier cosa que había sucedido en los 1500 años anteriores. Ahora Dios establece estos 10 mandamientos y establece el sacerdocio, el templo y todos sus rituales, y les dice a Israel por instrucción explícitamente todo lo que tenían que hacer, no solo en lo que nosotros llamaríamos su vida religiosa. ¿Sabes? Odio esa palabra. Creo que prefiero usar la palabra espiritual, ya sea en su vida espiritual o en su vida cotidiana. Todo ahora estaba prescrito, todo estaba establecido. Lo que no podían hacer, lo que no podían hacer, lo que podían comer y lo que no podían comer. Ahora, escucha, eso es todo diferente. Todo diferente. Ahora bien, Israel vivió bajo esas circunstancias hasta que la obra de la cruz fue terminada, pero la obra de la cruz no podía terminarse hasta que primero Cristo tuviera que nacer en Belén. Y eso es lo que tenemos ahora en el versículo 4. Pero mira, después de 4000 años de diferentes tipos de responsabilidad, de repente Dios hace algo totalmente diferente. ¿Y cómo comienza? Con el cumplimiento de una promesa que hizo hace mucho tiempo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero leamos el versículo 4 antes de volver y mirar eso. Pero a pesar de 4000 años de todas estas diversas actividades, cuando llegó la plenitud del tiempo, ¿sabes lo que eso significa? Que de acuerdo con el calendario de Dios, en el día, hora y año exactos, el Mesías nació en Belén. Ahora, ¿sabes? Cada vez que miro este versículo, tengo que recordar
que alguien le preguntó a su pastor una vez por qué no pasaba más tiempo en Pablo y dejaba de lado todo ese tiempo en los 4 evangelios, y su respuesta fue: bueno, si dejo de lado los evangelios, entonces no tengo nada que decir sobre la historia de Navidad. Bueno, ahora, ¿qué tan ridículo puedes llegar a ser? ¿Qué es esto? Esta es la historia de Navidad, si quieres llamarla así. Esto se refiere al nacimiento de Cristo en Belén, pero por supuesto, Pablo no tiene que repetir todos los detalles. José y María, porque eso ya se ha dado por sentado, fue profetizado. Pero ahora nos lleva directamente al punto crucial del nacimiento de Cristo en Belén. ¿Por qué sucedió? Porque estaba en el cronograma de Dios. Todo era parte del plan, Dios para las edades, y que en el momento exacto, en el tiempo, nacido de una mujer, llegó la plenitud del tiempo. El Hijo de Dios fue hecho de una mujer, hecho bajo la ley. Está bien, ahora volvamos hasta Génesis capítulo 3. Miramos estos versículos, pero, ¿sabes? En nuestro viaje a Indiana, y hemos estado hablando con literalmente cientos de personas. Sin embargo, me recuerda constantemente que no puedes repetir estas cosas con suficiente frecuencia. ¿Sabes? Yo tengo que decirle a la gente constantemente, ¿sabes? Odio repetir porque siento que una vez que lo he dicho, ya lo tienen. Pero no funciona así. Simplemente no funciona. De esa manera, y no imagino que funcionaría si estuviera allá afuera en lugar de aquí arriba, porque eso es solo parte de nuestra naturaleza humana. Toma mucho tiempo para que estas cosas se asienten y tenemos que ser recordados de ellas de vez en cuando. Está bien, en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde el Señor ahora está tratando con la serpiente Satanás, después de que Eva y Adán han caído, y él regresa de inmediato, como Romanos 8 lo deja tan claro. Inmediatamente regresa con esperanza para la raza, y esa es la promesa de un Redentor. Y yo, dice Dios, pondré enemistad entre ti. Ahora, recuerda, Él está hablando con Satanás a través de la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Ahora, ¿qué se implica ahí? La simiente de la mujer. Y entre la simiente de la mujer, tu simiente, lo siento, y su simiente, que es la simiente de la mujer. Eso, la simiente de la mujer, el Cristo, el Hijo de Dios, quien, como acaba de decir Pablo en Gálatas, a la plenitud del tiempo debería venir. Así que la simiente de la mujer aplastará tu cabeza, y tú, Satanás, le herirás el talón. Ahora hemos explicado este versículo antes, pero por supuesto, esta es la promesa del Redentor que vendrá, que tan pronto como el hombre pecó, Dios regresa de inmediato con el remedio, y es el único remedio, y va a ser la simiente de la mujer. Ahora, ¿cómo será la simiente de la mujer un remedio para el pecado del hombre? Al ser aplastado o al ser puesto a muerte en la cruz, por lo cual su poder de resurrección y todo lo que implica aplastaría la cabeza de Satanás y lo pondría en un lugar de derrota, pero Satanás aún volvería y le heriría el talón. En otras palabras, causar el sufrimiento que tuvo que pasar por nuestra salvación. Así que para aclararlo de nuevo, puede que me haya equivocado un poco al decir que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y ya sabes, ese es el único lugar donde realmente puedes matar a una serpiente, es aplastándole la cabeza, y así la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente logró su golpe, sí, por supuesto, al hacer que Cristo sufriera de manera inexorable. Muy bien, ahora entonces, al volver a Gálatas capítulo 4, vemos que en la plenitud del tiempo, justo en el cronograma de Dios, estaba explicándole a alguien esta noche, cuando observas el momento de las cosas en el Antiguo Testamento, sabes, Dios nunca llegó un día tarde, Dios nunca llegó un día temprano, y siempre puedo dar ejemplos. Tomas a Abraham en exactamente el momento adecuado. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos,
lo puso en su camino hacia Canaán para convertirse en el padre de la raza judía, y exactamente 430 años después de la noche de la Pascua en Egipto. Moisés está listo para llevar a Israel fuera de la cautividad. Ahora también sabemos que iba a haber un lapso de 40 años desde el momento en que salieron de Egipto hasta que finalmente entrarían en la tierra prometida, que por supuesto fueron 40 años hasta el día exacto. Ahora, mientras estudiaba esto hace algunos años, es simplemente asombroso. Te das cuenta de que en la noche de la Pascua en Egipto fue el mismo día en el mismo mes del año, pero 40 años después, cuando celebraron la Pascua con Josué, liderándolos a través del río Jordán. Oh, el cronograma de Dios es perfecto. Y creo que fue Sir Robert Anderson, uno de los primeros en darse cuenta de que desde el decreto a Nehemías para regresar y reconstruir la ciudad de Jerusalén, como se registra en Nehemías 2, hasta la entrada triunfal o el Domingo de Ramos. Pasaron exactamente 483 años, tal como fue profetizado, no 484, no 482, 483 años. Dios siempre está, justo a tiempo. Ahora, según Pablo, el nacimiento de Cristo, de la misma manera, en el momento exacto de la historia humana, cuando se cumplió la plenitud del tiempo. Cristo nació en Belén, no fue un accidente, sino totalmente de acuerdo con el programa de Dios. Muy bien, ahora entonces, la otra parte que es tan asombrosa, por supuesto, es que no solo el Hijo fue hecho de una mujer, sino ¿bajo qué? ¿Bajo la ley? ¿Bajo la ley? Yo desearía que la gente entendiera que todo lo relacionado con la primera venida de Cristo, la ley estaba en vigor, y vamos a ver en una alegoría, si no durante estos 4 programas, seguramente en los próximos 4, pero vamos a ver la alegoría de que mientras Pablo escribía este libro de Gálatas, el templo estaba funcionando a toda velocidad allí en Jerusalén. Los sacerdotes estaban realizando los ritos, estaban trayendo los sacrificios de animales, la ley estaba bajo, o la nación de Israel estaba bajo la ley, aunque era un sistema religioso degenerado, totalmente degenerado. En lugar de operar ahora bajo los 10 mandamientos básicos, debes recordar que el culto en el templo en el tiempo de Cristo estaba ahora bajo 613 reglas y regulaciones que conforman la ley, y eso es lo que lo hizo todo más difícil. En lugar de tener que cumplir con 10 mandamientos, ahora tenían 613. Bueno, sabes, eso es casi una educación de toda la vida, aprender 613 reglas y regulaciones. Pero esa era la ley, bajo la cual vino Cristo. Y nunca una vez Jesús les dijo a los judíos de su época que olvidaran cumplir con la ley porque estaban bajo gracia. Nunca lo dijo y no pudo. Porque ves, Israel aún no estaba en un lugar donde la ley pudiera ser apartada. Eso no podía suceder hasta que Él muriera. Las cruces eran la ley, que finalmente fue crucificada, pero toda la nación de Israel estaba bajo la ley en el momento del nacimiento de Cristo y no podían ver nada más que su propia justicia y podían presumir de cómo eran cumplidores de la ley. Puedes ver a esos fariseos, ¿verdad? ¿Cómo podían presumir de lo impecablemente que habían cumplido con la ley? Oh, pero fue bajo eso que Cristo vino. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760. Kenta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y
Asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feld.